lo más pronto posible. Quisiera invitar ya a la segunda mesa, rapidísimo, a la magíster Teresa Tobar Samanés, por favor. Asimismo, quisiera llamar al estrado a nuestra moderadora, la magíster Amelia For Carrillo, por favor. Y de igual manera, los comentaristas de esta mesa, la magíster Marfil Franque y el magíster Oscar Cuya. La profesora Teresa Tobar Samanés va a tener a cargo la exposición Rutas de la Investigación en Gerencia Social. La magíster Teresa Tobar Samanés es profesora de nuestra maestría, coordinadora de los cursos de investigación del máster en Gerencia Social, pero además ella es presidenta del Foro Educativo. Quisiera dejar a cargo de esta mesa a la magíster Amelia For Carrillo, quien es directora de la consultora Centro y también docente de la maestría en Gerencia Social. Buenas noches, gracias. Esta segunda mesa va a tratar el tema de la investigación, que es el tema que ha sido propuesto como tema central, como tarea fundamental en la gerencia social por la conferencia anterior, y tenemos una excelente expositora para ilustrarnos sobre este tema también. Vamos rápidamente a plantear los tiempos y la dinámica que se va a seguir. La profesora Teresa Tobar tiene media hora para su exposición, luego de lo cual nuestros comentaristas, profesores de nuestra maestría, van a tener 10 minutos cada uno para poder contestar y juntaremos las respuestas para el final. Entonces, con ustedes la profesora Tobar. Y bueno, lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes algunas ideas en borrador, como ha dicho José Surbrán, se va haciendo, ¿no?, sobre el quehacer de la investigación en gerencia social, ¿no? Hemos visto ya todo lo que significa la complejidad de la tarea de la gerencia social, pero José Surbrán terminó con esa pregunta, ¿no?, con ese desafío de que, bueno, se requiere más conocimiento para poder seguir explorando las posibles respuestas, ¿no?, a los problemas que tenemos en nuestro tiempo. Y ese generar conocimiento es un generar de conocimiento distinto al que también hemos estado habituados a hacer en las ciencias sociales, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que marcar como punto de partida. Esta maestría comenzó así preguntándose qué tipo de conocimiento se trataba de producir, en qué se diferenciaba este conocimiento del de las ciencias sociales. Teníamos pues todo un recorrido en las ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias sociales teníamos a Mario Bunge, a un montón de personas muy reconocidas que nos decían cómo a través de la generación de una hipótesis, luego hacíamos una comprobación científica, ¿no?, emulando un poco el positivismo de las ciencias naturales, y investigábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, esto puede servir, pero no es exactamente lo que queremos en gerencia social. Por otro lado, teníamos pues el desafío de las políticas sociales, que digamos el texto más clásico de Marshall, ¿no?, que lo que quería la política social era solucionar aquellos problemas que la lógica economicista, no lograba hacer, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfocamos la investigación en gerencia social? Y dijimos, bueno, tenemos que hacer una mixtura. Entre un lado la gerencia social y por el otro lado las ciencias sociales, y de allí salió un hijito, ¿no?, que se llamó la investigación en gerencia social. Las ciencias sociales investigaban y siguen investigando, y es muy útil que lo hagan, los problemas sociales, la desnutrición, el hambre, la desocupación, etc. La gerencia social intervenía, urgida por solucionar estos problemas, mediante programas, políticas y proyectos. Y dijimos, la investigación en gerencia social
debe pensar sobre la acción emprendida, es decir, debe pensar sobre las políticas, programas y proyectos, que es un poco también lo que José nos ha estado diciendo. Hay que ver las experiencias para ver cómo las seguimos haciendo, ¿no? Programas y políticas y proyectos que tienen que ver con asuntos de interés público, no son proyectitos, ¿no?, chiquitos, sino que tienen que ser programas pensando en que estos programas están apuntando a tratar de solucionar algún problema central de la sociedad, ¿no? La gerencia social tiene como mira resultados y la investigación tiene como mira producir conocimientos. Pero el conocimiento que produce la investigación para la gerencia social no es para descifrar los problemas, sino para tomar decisiones, ¿no? Y esa es la diferencia. Y es más, el otro día estuve en la Cámara de Comercio escuchando a la representante de la UNESCO que decía que a los 4 saberes de Delors, el saber conocer, el ser, el convivir y el hacer, se le ha añadido un nuevo saber que se llama el saber transformar. Creo que ese es el desafío central de la gerencia social, ¿no? Es decir, conocimientos que sirvan para la transformación de la realidad, ¿no? Si no nos sirven para esto, los conocimientos, no estamos haciendo investigación en gerencia social. Este fue un primer piso que hemos desarrollado ya y venimos trabajando. También tenemos la idea de que este conocimiento que estamos produciendo tiene que mirar de manera reflexiva la realidad que quiere transformar, sabiendo que esta realidad es de alta complejidad, ¿no?, como también se ha dicho, ¿no?, que hay mucha incertidumbre, que también hay nuevos desafíos y que las agendas sociales están cambiando continuamente. Entonces, lo que tenemos que pensar es en construir una agenda social de cuáles son los retos del desarrollo entre comillas, porque ahora se habla de desarrollo, bienestar, buen vivir, como quieran llamarlo, pero en todo caso, la idea es que tenemos esto como mira, ¿no es cierto? Y esto significa algo que dijo hace muchísimo tiempo alguien que viene de las ciencias políticas, como es Aguilar, ¿no? Dijo que el foco analítico de las ciencias políticas son las decisiones relativas a problemas fundamentales del hombre en la sociedad o conflictos básicos de nuestra civilización. Y, en positivo, la plena realización de la dignidad humana. Esto lo dijo hace mucho tiempo, sin embargo sigue plenamente vigente. Lo que pasa es que estos conflictos básicos de nuestra civilización van modificándose, van cambiando, van adquiriendo nuevos elementos. Y lo que creo que tenemos como desafío en esta red de gerencia social que se va a construir en América Latina, ¿no?, a partir de este encuentro, es discutir esta agenda. Y en esta agenda yo me permito plantear 5 posibles temas. Podemos después discutir, decir estos 5 no, nos quedamos con 3, hacemos 6. Pero me parece que hay 5 temas que son del siglo XXI y que no pueden dejar de encararse, ¿no? Uno de ellos es el tema ambiental. El no encarar el tema ambiental sería ser ciego, ser como el avestruz, es decir, bueno, pensar que es posible el desarrollo sin encarar el tema ambiental en toda la complejidad que esto significa. El otro tema es el tema intercultural, entendiendo por intercultural no solo la cuestión bilingüe, sino una nueva entrada epistemológica al relacionamiento entre las diversidades, es decir, la interculturalidad en su sentido crítico significa el respeto pleno por el otro, ¿no?, y el equilibrio en términos de poder de aquellas culturas o sectores poblacionales que estaban subordinados, es decir, el tratar de entender incluso que las maneras de conocer nuestras de repente no son tan válidas y han estado subordinando otras maneras de conocer distintas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el fenómeno increíble de la gastronomía, que siempre es un ejemplo muy concreto, ¿no? Y cómo esta manera de hacer gastronomía distinta a partir de nuestra cultura ha reposicionado totalmente la manera como habíamos entendido
no solo la gastronomía, sino que se ha generado a partir de allí una serie de encadenamientos con la producción, con los comerciantes, poner en valor un montón de cosas, etcétera, y entonces uno se queda deslumbrado cómo entonces esta manera de trabajar y conocer era distinta de la habitual y no estaba pensada. Creo que esta noción de interculturalidad en este sentido más amplio es la que también nos tiene que desafiar a seguir trabajando y pensando cómo a partir de esta convivencia de las diversidades, que también se habla acá, ¿no? Se habla mucho ahora, la convivencia de las diversidades, se puede intentar un camino del desarrollo mejor, con más éxito. Luego está lo del desarrollo territorial o desarrollo local, que es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es en los espacios concretos donde nos podemos encontrar y poner de acuerdo. Creo que esto se está posicionando muy fuertemente como una línea fuerza en esta maestría y creo que también en el campo en general de la gerencia social. Es una pista, este tipo de cosas pueden dar lugar a políticas sociales precisamente, ¿no? Lo ambiental debería dar lugar a una política social general y creo que ya están habiendo avances al respecto. Lo intercultural en este sentido también está dando pie a algunos pininos en el Perú y a otros avances mucho más sustanciosos en Brasil y en otros países. El desarrollo territorial creo que está bastante desarrollado en varios lados, ¿no? Desde Mario Albuquerque y todo lo que ha venido trayendo este planteamiento. El otro tema es el de los derechos humanos. Han comenzado a ser planteados porque los paradigmas del desarrollo, incluyendo el de la segunda columna, ¿no? Se han llevado de encuentro a los derechos humanos. Entonces, un ratito está bien que crezcamos, hagámoslo con eficiencia, pero no atropellemos pues a la gente, ¿no? Entonces, es necesario volver a colocar en su justo nivel el respeto a los derechos humanos. Y esto está, por ejemplo, en el caso de educación, muy fuertemente planteado como eje de la campaña latinoamericana por la educación y como eje de la agenda por la educación post-15, es decir, que los derechos humanos estén en el primer plano. Pero creo que no solo en educación, en trabajo también, ¿no? No podemos crecer pues a ritmo de 6%, 7% si tenemos un montón de personas esclavizadas, ¿no? Que trabajan en condiciones infrahumanas, esto no es desarrollo, ¿no? Entonces, este tema también ha pedido sitio en la agenda. Y el otro tema, no sabía cómo llamarle, porque no es exactamente democracia, es la participación. Y tiene que ver con esta cuestión que ustedes han estado también planteando en la otra mesa, que es el hecho de que las personas tienen que intervenir para solucionar los problemas sociales. Es decir, no basta con que la política esté bien diseñada y no basta con que se implemente con eficacia. Si las personas no intervienen en su gestión, la política no funciona. Y me parecía más que democracia, porque a veces la democracia también ha estado fallando, ¿no? Entonces, o ha tenido ciertos límites, o en todo caso nos remite a una noción más política, y acá la idea de participación nos remite a una cuestión más general. Yo he planteado estos 5, ustedes podrán plantear otros. ¿Por qué los he planteado? Porque pienso que sobre los 5 todavía no hay solución. Son temas nuevos, son temas que retan a pensar. Y se trata que la investigación ayude a pensar. Y entonces estos podrían convertirse en líneas de investigación. Y entonces articular otros y diversos temas. Por supuesto que estos temas nos van a remitir necesariamente a un conjunto de valores o de principios que han estado siempre, no solo en el trasfondo de la gerencia social, sino en las ciencias sociales, y de todos aquellos que han tratado de transformar el país, ¿no? Tratan de transformar los países y el mundo. La diversidad humana, la justicia, la autonomía, la condición humana, el buen vivir, la supervivencia de la especie humana, la democracia, la convivencia, la libertad, ¿no? Son cuestiones muy de fondo, ¿no? Que están en el trasfondo también de nuestros intentos de gestión social. Entonces, la idea es cómo vincular esta agenda real de políticas sociales con estos problemas más de principio y esto, a su vez, vincular sobre eso constituirían los desafíos y retos de la investigación en gerencia social en el siglo XXI. Pero sobre esto,
hay intervenciones concretas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la consulta previa. Esa es una política social que se relaciona con varios de estos principios, sí. Se relaciona con el tema ambiental, sí. También con participación. Depende del enfoque de la investigación. Alguien que esté haciendo investigación en consulta previa acá, en la maestría, podrá apuntarse en la línea de participación o en la línea ambiental, o según la orientación de su investigación, pero podrá hacerlo. La idea es que si hay varias investigaciones que conversan entre sí, construyen conocimiento, no solo de cómo hacerlo, sino de por qué hacerlo y para qué hacerlo. Igual, el tema de la asociatividad, hay varias tesis que han habido sobre esto. Tiene que ver, obviamente, también con el tema de participación, ¿no? Yo lo puse ahí encima de democracia, pero puede ser encima de cualquier otro principio o de varios de ellos. Eso es solamente un juego de luces. Tenemos políticas diversas, acá ya he puesto algunos ejemplos, las de MUNA, los programas de atención de la violencia de género, ¿qué más he puesto? La educación ciudadana, la protección de las reservas naturales, la gestión de riesgos, la responsabilidad social, las ciudades amigas, la promoción cultural. Bueno, hay miles de políticas que estas ya son, sí, asuntos de gerencia social. Pero estos asuntos de gerencia social van a adquirir mayor peso en términos de construcción de conocimiento si las articulamos a los valores que están detrás, pero sobre todo también a intentar que ellas se dialoguen entre sí para construir respuestas de política social más grande a estos dilemas de nuestro siglo. Hay una cuestión fundamental. Se ha dicho que, también se dijo en la mesa pasada, que las políticas tienen como fin último no la política misma, sino el bienestar. Es decir, no podemos olvidarnos que las personas están en el centro de las políticas que queremos construir. ¿Cierto? Entonces tenemos las políticas y las personas. Y estos retos del desarrollo implican que tenemos que ver, el reto del desarrollo implica precisamente hacer políticas que respondan al bienestar de las personas, en temas ambientales, de desarrollo local, de participación, etc. Y esto significa asumir un enfoque de derechos, es decir, bienestar es derechos de las personas. Entonces, pasar del discurso oficial, esto lo dice un documento del INDES, ¿no? del BID, del discurso oficial a la perspectiva de los actores, es decir, hay un discurso oficial, a veces muy bien intencionado, pero es necesario hacerlo entrar en diálogo y por lo menos hacerlo mirar sobre todo con relevancia a las personas y a lo que ellas dicen y quieren, ¿no? Y también pasar de las famosas evaluaciones de impacto, que siempre se decía, yo quiero evaluar el impacto de tal programa, mucho más que ver las consecuencias de una política, interesa, como se dijo, ver cómo lo hacen, es decir, a las prácticas gerenciales de esas políticas que intentan responder a los derechos de las personas. Y aquí, bueno, Marta Nussbaum, que es una filósofa de la Escuela de Amartya Sen, que está también trabajando el tema de capacidades, nos dice, ¿no? Nos recuerda este tema de los derechos humanos y nos dice: creo que la política debe continuar siendo nuestra primordial fuente de esperanza para garantizar el futuro de los derechos humanos básicos. Ella habla de que el desarrollo de capacidades debe darse de tal manera que estas capacidades se vinculen con lo que es la dignidad humana. Estas capacidades tienen que ser posibles de realizar por todas las personas para que exista una dignidad humana básica universal, ¿no? Amartya Sen nos habla de la libertad y la privación de la libertad, que tenemos que cortar todos aquellos elementos que priven de la libertad, ¿no es cierto? Están en la misma onda. Marta Nussbaum también nos dice, bueno, que ella dice que hay 10 capacidades que son requisitos básicos para una vida digna. Y cada persona debe ser portadora de un valor, pero también la persona es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces creo que este colocar en el centro la lupa por un momento, por lo menos, en las personas, nos puede ayudar a seguir pensando mejor
la manera de investigar en gerencia social. ¿Cómo? Bueno, si pensamos en las personas y sus derechos, tenemos que pensar en ese término que también dijo José, que se había olvidado, que a veces no se mencionaba, que es la justicia. Justicia y humanidad creo que ahorita están colocados en la agenda. Y esta justicia, según Nancy Fraser, tiene 3 dimensiones básicas. La primera, la que más se habla, es la de las oportunidades. Es decir, que por ejemplo, si se trata de salud, que hayan vacunas para todos, salud gratuita para todos, etcétera, ¿no? Trabajo para todos, que es una justicia distributiva muy importante. Pero ha demostrado ser insuficiente. Y ahora se está hablando de que además que las personas accedan a los bienes, ¿no? Los bienes y la gente, podemos pensar en Amartya Sen igual, pero no solamente importa que las personas accedan a los bienes y que puedan hacer cosas con ellos, sino importa que las personas sean reconocidas en su valor y dignidad. Y entonces surge la justicia del reconocimiento, la valoración de sus capacidades y dignidad. Y no solamente basta esto, sino que falta la tercera dimensión, que es la justicia del empoderamiento. ¿Qué significa esto? Que no basta solo que sea reconocida en su dignidad, sino que requiere ser estimulada en su asertividad y en su desarrollo independiente y con libertad y capaz de que su voz, hacer que su voz sea escuchada en la sociedad como parte de esta concertación que estamos buscando también en la gerencia social. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, añadiendo más preguntas, porque yo no les voy a resolver el problema de la investigación, pero para la investigación es en qué medida las políticas sociales y por lo tanto los programas que se encadenan a ellas están posibilitando el desarrollo humano pleno y sostenible en estas 3 dimensiones. No solamente en qué medida están dando matrículas, sino en qué, por ejemplo, en educación, sino en qué medida están logrando desarrollo de capacidades, reconocimiento de la diversidad y empoderamiento de los sectores más vulnerables en la escuela, por ejemplo, ¿no? De las ciencias de las políticas y de la sociología hemos bebido un poco para entender la lógica de las políticas y cómo éstas se desenvuelven a sí mismas, cómo se van desarrollando. Y ahí tenemos los 2 enfoques, ¿no? El del ciclo de los proyectos, ¿no? Que viene la sociología y de los proyectos, por lo cual una política tiene un comienzo y un fin y una evolución y tiene sus 3 fases, ¿no? Diseño, implementación y evaluación. Y creo que esto es útil, es un instrumento, ¿no? Que podemos usar. Por otro lado, tenemos de Karen Hardy el tema del círculo de la política, que es un corte más sincrónico, ¿no? Por el cual la política no se ve en su evolución, sino de manera sincrónica, y se ven todos sus componentes, ¿no es cierto? Y es una racionalidad comunicativa, donde la eficacia de las políticas no es solamente el logro de las metas de la política, sino sobre todo la legitimidad de las mismas, ¿no? Y tiene una lógica circular. Esto de la legitimidad resulta siendo muy importante, porque si estamos hablando de participación, si estamos hablando de concertación, de gobierno concertado, ¿no? Joint government, etcétera, tiene que haber legitimidad de aquello que se propone, porque justamente lo que está fracasando es aquello que no logra una interlocución con la población beneficiaria, interesada e involucrada, ¿no? Y Mahone nos dice eso, ¿no? Las políticas públicas son tales cuando se transforman en convincentes y legítimas y son fruto de la razón dialógica. Creo que esto ha sido muy importante hallazgo también para nosotros, para poder trabajar esta cuestión de las personas desde este punto de vista no solo de beneficiarios, las personas no solo como beneficiarios de las políticas, sino como actores involucrados en ellas. Y lógicamente también hemos trabajado, ¿no?, una versión de mirar a las políticas desde la institucionalidad que la hace posible, porque las políticas las hace alguien. Antes las hacían las ONGs, ahora las hacen el Estado, ahora pueden hacerlo concertadamente, pero ¿quién lo hace? Hay que ver si está capacitado, cómo se diseña, cuál es la relación entre quienes diseñan y quienes ejecutan, y cuál es la relación también entre quienes ejecutan y el contexto social más amplio. Y sobre eso también se ha trabajado bastante, un conjunto de elementos que están siendo investigados por muchos
acá en la maestría, para ver si estos elementos están realmente en la institucionalidad de las políticas y por lo tanto están posibilitando o impidiendo que las políticas sean eficaces, ¿no? Tenemos ahí normativas y tenemos la creatividad de los propios gerentes sociales en acto que tienen que ver cómo resuelven todos esos problemas que están acá a la derecha. Y bueno, hemos intentado que exista esta triple mirada, ver el ciclo, el círculo, la institucionalidad, y no nos negamos a ninguna, porque sabemos que el conocimiento de gerencia social no es absoluto y que tiene que seguir haciendo camino al andar. Además de esto, yo quisiera añadir algunas otras cuestiones, ¿no? A partir del tema del punto de las personas. Tenemos las personas y las políticas. Por el lado de las personas tenemos esta noción de derecho. Y esta noción de derecho ha sido, digamos, aterrizado por esta propuesta de Katarina Tomaszewski de las 4A, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, es decir, que nos permite ver en qué medida una política realmente está beneficiando o no, está llegando o no a resolver el problema de los actores involucrados, ¿no? No solamente si existe una posta médica, si existe seguro social universal, sino si todos acceden al seguro social universal, si hay exclusiones, si hay brechas, etcétera, si hay adaptaciones. Por ejemplo, en el Perú tenemos una adaptación muy interesante, que es el tema del parto vertical, surgido a partir de la cultura nuestra, ¿no? Y cómo esto hace que el derecho a la salud realmente se lleve a cabo, se efectivice, se concretice, ¿no? Y también la calidad, ¿no? Antes se decía, bueno, basta ver si hay la cuestión cobertura y calidad, un poco asequibilidad y aceptabilidad. Pues han surgido la accesibilidad y la adaptabilidad para complejizar esto, creo, y nos permite mirar con mucho más detalle las políticas, ¿no? Entonces hay que ver si la política tiene efectos en ese sentido. Y por otro lado, hay que ver si la política tiene coherencia en sí misma, si tiene consistencia. Podemos ver esto en términos de ciclo, de institucionalidad o de círculo, ¿no? Y esta relación entre las personas y sus derechos con esta complejidad y el círculo y la lógica de las políticas es lo que pueden darnos pistas para la investigación. Y la investigación tiene que salir de la intersección. No es bueno que salga solo de aquí o salga solo de allá. Justamente creemos que ahora, en la actual coyuntura, las políticas tienen que salir de la intersección. Y es eso lo que está planteando, por ejemplo, en el INDES, Michelle Barcelay y Juan Carlos Cortázar, cuando dice que basarse únicamente en el discurso oficial, es decir, acá, conduce a una comprensión formal y exclusivamente racional de los procesos gerenciales, pues identifica el proceso real con el diseño del proceso, eludiendo la relación que dichos procesos tienen con factores contextuales que desvían notablemente la trayectoria de los procesos respecto a la trayectoria prevista. Y dice lo mismo, parecido en relación a los actores, ¿no? Basarse exclusivamente en el discurso oficial elude también la variabilidad que proviene de la interacción entre los actores involucrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos están diciendo que esta lógica de las políticas tiene que verse en su interacción con los actores para poderlos ver, ¿no? Y en los actores lo que hay que verlos es en su doble dimensión, como beneficiarios con derechos y, por otro lado, como actores, es decir, como ciudadanos. Las políticas, a su vez, hay que verlas en su eficacia, es decir, como ciclo de institucionalidad, y también verlas en su sentido, es decir, en qué medida están dando respuesta a los dilemas de nuestro tiempo, ¿no? Y pensamos entonces que la investigación aplicada que queremos hacer en la gerencia social sobre experiencias concretas que estén tratando de solucionar alguno de estos problemas, se mueve en esta tensión entre resolver los dilemas del desarrollo y alternativas concretas para hacerlo, con experiencias concretas y rutas concretas. Y esto nos parece que nos permite situarnos en una suerte de rango de la política mucho más específico, ¿no?
que en tensión con los principios enfoca el análisis de planes y programas con el ánimo de alimentar maneras de hacer políticas, ¿no? Alimentar las tomas de decisiones con modos de hacer política. Y estamos tratando de que aquí se hagan exploraciones de conocimiento muy concretas, tipo diagnósticos, estudios de caso, sistematizar experiencias, sobre todo las valiosas, evaluar cualitativamente muchas experiencias de políticas y también análisis de contenido, ¿no? En algunos casos resulta interesante. Nos situamos acá en este rango, no nos ponemos todavía a discutir, aunque no nos llegamos a futuro, de que este conjunto de experiencias puedan construir una agenda pública para construir y discutir las estrategias y los lineamientos de política, ¿no? Que eso sería, digamos, una aspiración mucho más estratégica de la maestría, ¿no? Bueno, Edgar Morin también nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice que hay un problema capital desconocido por el cual cuál es la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar al mismo tiempo los problemas globales y allí inscribir los conocimientos parciales. Es decir, desde los desafíos globales tenemos que construir conocimientos concretos. ¿Para qué? Para encontrar rutas para resolver los vacíos globales. O sea, desde lo concreto es que vamos a poder resolver los dilemas del desarrollo. Y obviamente sin olvidar la dimensión participativa, ¿no? Porque el fin del desarrollo es el bienestar colectivo, pero no solo eso, no solo es erradicar la pobreza, sino sobre todo es el desarrollo de las personas como sujetos sociales. Es decir, la ciudadanía no es un medio, sino también... 3 minutos. Poco. La ciudadanía no solamente es un medio para conseguir justicia, la ciudadanía es un fin en sí mismo. Por eso, ahora no solamente necesitamos construir propuestas de políticas concretas, eficaces, sino que esta construcción sea democrática y participativa y que tenga como resultado una legitimidad. Finalmente pensamos que para generar las preguntas de investigación podemos usar unos lentes. Aquí recojo el aporte de Amelia Ford, que trajo los lentes de género y los adaptó a la gerencia social. Y ella dijo, hay que ver los temas de gerencia social desde 2 puntos de vista. Las personas, por un lado, y por otro lado, las políticas. Y entonces ahora hemos en diálogo, yo he pensado que podrían ser bifocales los lentes. Y entonces... Si nos centramos en las políticas y la ponemos en tensión con los dilemas que hemos estado hablando, entonces podemos discutir qué es desarrollo, si es humano, si es sostenible, si es buen vivir, qué es interculturalidad, la nueva epistemología, convivir entre las diversidades, etcétera, y armar una discusión interesante sobre esta utopía, ¿no? Porque la política, queremos que sea concreta, pero que no se desligue de la utopía. Y en el caso de las personas... Estamos viendo no solamente la realización de sus derechos y las 4 A's, sino la realización plena de ellas como fin del supremo de las políticas, ¿no? Queremos una nueva concepción de desarrollo y colocar a las personas en el centro de las políticas. Y ahí pensamos entonces que de esa discusión de abajo, que es mucho más compleja, están saliendo ya los marcos conceptuales de nuestras investigaciones en gerencia social. Están comenzando a ver, bueno, qué dice la UNESCO, qué dice el BID, qué dice la OIT sobre estos temas, ¿no? Según sea el tema de investigación, y cogen de ahí los conceptos y comienzan a discutirlos, a complementarlos. Mientras que de esta cuestión de herramientas como las 4 A's o cualquier otra, puede ser las necesidades de Magnef o cualquier otra que tenga que ver con las personas, o del círculo, la institucionalidad y cualquier otra herramienta que surge el planteo metodológico de la investigación, es decir, cómo hacerlo. Y de la intersección exactamente del medio es donde tienen que salir las preguntas. Es decir, no queremos preguntas que salgan solo del círculo, solo de los derechos, ¿no? Solo de los conceptos, no tendrían sentido. Aquellas preguntas críticas, picantes, que puedan resolver todo o que apunten a problematizar todo, son aquellas que nos van a conducir a mejores rutas.
Bueno, esto obviamente nos causa una serie de, por lo menos a mí, un montón de tensiones metodológicas, es decir, ¿cómo hacemos todo esto? Nos ponemos los lentes, pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, yo he estado llegando a algunas conclusiones, ¿no? Que este tema, toda esta cuestión del esquema bebido de las ciencias sociales, que viene de las hipótesis, las variables, etcétera, son la brújula, pero no deben ser la cárcel. O sea, las preguntas iniciales de una investigación son fundamentales, pero luego, en el curso de la investigación, podemos como tomar distancia crítica también de ellas, si es que ellas resultan no funcionar. Y hay varias tesis que han terminado con hallazgos distintos a sus preguntas, ¿no? Que importan mucho los procesos. Al principio planteamos, bueno, ¿por qué es que una política no funciona? Más que por qué, es cómo se está funcionando y con quiénes. Antes que las causas y los impactos, interesa ver el proceso mismo de gestación de la política, porque es a partir de allí, y que además es un contexto que está en movimiento, que vamos a sacar las lecciones positivas de la experiencia. ¿Por qué la consulta previa funciona aquí y no allá? ¿No? ¿Por qué las reservas comunales, pese a ser una propuesta concertada, de gestión concertada, no están funcionando en un ambiente como el BRAE, en el Perú? ¿No? Son preguntas concretas que tienen que ver, para que nos invitan a ver cómo es que está ocurriendo ese proceso, para bien o para mal, ¿no? Y esta mirada también metodológica nos está llevando a privilegiar mucho los actores, su discurso y su comportamiento, ¿no? No basta ver solo el planteo de la política, sino recoger mucho la percepción, opinión de los actores involucrados sobre las políticas mismas, ¿no? Y otra cuestión metodológica que nos está llevando, estamos yendo por ese camino, es a registrar pormenorizadamente el trabajo de campo. Eso sí, lo recogemos de las ciencias sociales, sobre todo la antropología, la etnografía, que este registro pormenorizado y luego compartido en equipo nos permite ir encontrando los resultados, ¿no? Y la lectura de los resultados también se ha complejizado, porque no se trata solo de comprobar las hipótesis iniciales, no tiene sentido eso. Podemos tenerlas como referencia, ¿no? A rajatabla por lo menos no. Hay que verlas, ¿no?, como una primera aproximación, ¿no?, que es una lógica que viene pues de las ciencias sociales, de Mario Bunge, la hipótesis, etcétera, sino más bien, una vez que tienen los resultados, una primera mirada libre para que los datos mismos nos hablen y las personas, ¿no?, recuperando un poco esta metodología más hermenéutica e interpretativa para mirar lo que nos dicen los procesos. Tampoco se trata de explicar solamente la lógica tecnocrática de los proyectos o los programas, ¿no?, que viene la lógica de los proyectos, sino se trata más bien de descubrir los desafíos que tras estos proyectos están y cómo estos desafíos están siendo mejor resueltos en un caso, en esta experiencia, que en otra, ¿no? Entonces, más que la lógica formal tecnocrática, nos interesa la relación entre esta propuesta, cualquier propuesta de proyecto o programa, y la forma como este programa logra resolver los desafíos. Como decían, Qualiguarma, ¿por qué? Porque logró resolver determinado desafío. O acá se habla del programa articulado nutricional, que también ese es uno de los programas concertados que tenemos, que realmente ha logrado bajar la desnutrición en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué este programa logra resolver un desafío humano fundamental como es la nutrición? Bueno, y luego ir leyendo y releyendo los hallazgos, haciendo nuevas preguntas, estableciendo nuevas categorías, conversando con los enfoques iniciales y en un proceso colectivo integrador que conlleva, como Arquímedes, a hallar al final un esquema para la tesis, ¿no? En el momento de un esquema de exposición de qué cosa yo encontré útil para la tesis, en el sentido de que me muestra una experiencia en su sentido positivo y negativo y me muestra posibles rutas, ¿no?, para seguir haciendo gerencia social. Y esta cuestión ha llevado a convertir
el curso de seminario en un curso sumamente interesante y explorador, ¿no? Como debe ser el conocimiento, ¿no? No hay un conocimiento que tú sepas de antemano qué es lo que vas a encontrar. El conocimiento es algo creador, algo que sale de la investigación, de la exploración, si no, no es conocimiento. Y es esto lo que estamos tratando de hacer en algunos casos, ¿no? Eso sería todo, ya el tiempo se ha acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Ahora damos la palabra a los dos comentaristas. Marfil Franque va a comenzar los comentarios y tiene 10 minutos para hacerlo, y luego Oscar Cuya. Buenas noches. Muchas gracias a la Maestría de Gerencia Social por invitarme a comentar una ponencia tan brillante y tan completa como la de nuestra profesora Teresa Tovar. Me hubiera gustado recoger algunos de sus aportes, pero son muchísimos, ha sido muy abundante. Quiero más bien compartir con ustedes algunas reflexiones después de 13 años de ser profesora de los cursos de metodología, investigación y tesis en esta maestría. El desafío de la enseñanza. Porque nuestros sistemas educativos siguen pidiendo a nuestros estudiantes que elaboren investigaciones con las características que justamente estamos encontrando que son tan limitadas. El paradigma de la investigación científica, pobre Mario Bunge es un gran profesor, pero sí, pues no, Mario Bunge, mi profesor fue Carlos Sabino en Venezuela, estos grandes investigadores, pero que se generaron sus propuestas para la generación de conocimientos en otros contextos y para otras necesidades sociales. Como bien dijo la doctora Teresa Tovar, la investigación en gerencia social nos plantea desafíos muy específicos y esa forma de investigación no es necesariamente la más útil. Es importante y es necesaria, pero ¿saben qué? No es la que los gerentes pueden hacer. Un gerente es un gerente, no un investigador. La investigación requiere una dedicación de otro tipo. El gerente está tomando decisiones, tiene responsabilidad sobre recursos, sobre personas, sobre resultados. ¿En qué momento puede sentarse a hacer todo eso? Entonces es cierto que la gerencia social, como cualquier otra disciplina, necesita sus investigadores. Necesitamos tener un grupo de personas, instituciones, redes que generan investigación para la gerencia social. Pero los gerentes sociales que nosotros formamos también tienen que aprender a generar conocimiento útil para su oficio de gerentes sociales. Y creo que ese es el gran desafío que en esta maestría hemos estado discutiendo, debatiendo y tratando de encontrarle salidas en los últimos 10 o más años, ¿no? Entonces, una preocupación grande que a mí me surge es, por ejemplo, invertimos bastante tiempo y bastante esfuerzo, recursos y esfuerzo de los estudiantes en tratar de enseñarles a ser investigadores cuando no lo van a hacer, porque ellos quieren ser gerentes sociales. Pero ¿cuánto estamos invirtiendo en apoyarlos a que desarrollen sus propias responsabilidades como gerentes? Entre ellas debería estar, como dijo el doctor Zulbrand, cuando nos habló de liderazgo, nos dijo, se necesita un liderazgo capaz de compartir el conocimiento. Yo diría, se necesita un liderazgo capaz de estimular la producción del conocimiento en la misma práctica. Nosotros necesitamos gerentes sociales que sean capaces de crear en sus programas sociales, en sus instituciones, un ambiente de generación de conocimientos, organizaciones que aprenden. Esto se inventó hace mucho tiempo para la gerencia de las empresas privadas. ¿Cuán capaces estamos siendo de llevar eso nosotros a la gerencia de las políticas públicas y de los programas sociales? Nuestros gerentes tendrían que salir con ese tipo de habilidades de liderazgo. Ser capaces
de transformar sus organizaciones en organizaciones que aprenden, de generar el clima social, institucional, la cultura, donde todos los funcionarios y trabajadores, no como hoy en día en el Perú y estoy seguro en muchos otros lugares de América Latina, no hablan porque tienen miedo de hablar, no dicen su opinión porque tienen miedo de que su opinión sea distinta a la de su jefe y por eso sean castigados y eventualmente no promovidos o no se les renueva el contrato. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que transformar y generar. Y esas son las habilidades que tenemos que enseñar aquí, en esta maestría y en todas las maestrías de gerencia social en América Latina. Tenemos que generar gente que tenga el liderazgo de cambiar la cultura institucional que hoy en día es muy dura en nuestros sectores públicos, que son los encargados de hacer las políticas sociales fundamentales. Tenemos la cultura del silencio, del sometimiento, de la no opinión propia. Yo no me responsabilizo de nada, está en la norma, ¿no? Tenemos funcionarios públicos que no pueden pensar, no que no puedan pensar, evidentemente son mis alumnos, yo los quiero muchísimo, los conozco, pero sé que cuando se ponen en el rol de funcionarios públicos tienen que dejar el cerebro porque tienen que opinar, no tienen que opinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, organizaciones que aprenden. ¿Y cómo se genera el aprendizaje organizacional y cómo incorporamos en nuestras organizaciones, en nuestros planes de trabajo, en nuestras reuniones de debate, en nuestros momentos de planificación, evaluación, etcétera, el proceso reflexivo, el diálogo, el debate y la sistematización de los aprendizajes. Y cómo, por ejemplo, en nuestros sistemas de monitoreo y evaluación, en eso hemos mejorado muchísimo en los últimos años gracias a la presión de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, etcétera. Ahora sí tenemos sistemas de monitoreo y evaluación, pero ¿saben qué ocurre con eso? Los resultados que se generan en esos sistemas nunca están a tiempo, siempre vienen 2 años más tarde, cuando ya se acabó la política. 2, solo llegan a la zona más alta, al jefe máximo. ¿Y saben qué hacen? Y se los digo por experiencia propia, cuando no les gustan los resultados, los esconden debajo de la alfombra. Es indignante, pero es así. Nadie los conoce. Entonces tenemos leyes de transparencia en la gestión pública, pero personalmente me he tenido que pelear con la espada para que algunos organismos entreguen la información. ¿Por qué no la entregan? Porque no son los resultados brillantes que ellos quieren siempre mostrar. Siempre muestran solo lo bueno. ¿Saben qué? No se aprende cuando uno solo ve solo lo bueno. Cuando los resultados no están dando lo que ellos quisieran mostrar, no los muestran. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que cambiar. El monitoreo y la evaluación deben ser orientados al aprendizaje. Deben inmediatamente redituar con esos resultados a los propios operadores de la política, que son los que se están vinculando cotidianamente con él y la ciudadana. Y que tienen que dar cuenta, porque ellos son la cara del Estado. La cara del Estado no es el ministro, la cara del Estado no es el primer ministro y el presidente. La cara del Estado es la enfermera, el doctor, el profesor, el director de colegio, que a nosotros los ciudadanos nos entregan los servicios del Estado. Esa es la política pública para el ciudadano de a pie. Y entonces tenemos que hacer eso, generar en nuestros gerentes sociales esa cultura, esas habilidades, esas destrezas que tienen que ver con liderazgo, pero también hay habilidades técnicas, por supuesto, para que todo lo que es monitoreo y evaluación sea orientado al aprendizaje, para que en sus organizaciones haya la cultura de la reflexión, del diálogo, de escribir, de sistematizar, ¿no? Yo creo que hay muchísimo ahí que nosotros podemos recuperar, recordar, recuperar, por supuesto, hacer adaptaciones creativas, pero yo pienso hace tantos años que escribió Drucker, Christoph, Argylis, Nonaka y Takeuchi, los grandes del aprendizaje organizacional para la gerencia privada, y creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Hay muchas nuevas propuestas que no las llamamos investigación, porque no queremos ceñirnos a ese rígido esquema que no nos está resultando. Hablamos de sistematización de experiencias, hablamos
la metodología que mencionó la doctora Teresa Tovar, por ejemplo, el estudio de caso de INDES, una metodología muy interesante, un poco compleja, creo yo, para gerentes sociales, sí, para la investigación en gerencia social, pero la podemos adaptar. El MIT tiene una metodología muy sencilla de sistematización que se llama Critical Moments. Búsquenla en las páginas web, son 5 hojas, 4. Eso es lo que los gerentes necesitan, cosas muy sencillas, muy rápidas, muy pragmáticas, que produzcan resultados significativos en corto tiempo, que animen los debates en las organizaciones y, por supuesto, redes de intercambio de las experiencias y los aprendizajes. La gran crítica a la sistematización de experiencias, que como el doctor Zulbrán sabrá igual que yo, es otro invento latinoamericano, un gran invento latinoamericano, por suerte ya lo estamos exportando con otros nombres a los países desarrollados. Lo han descubierto 20 años más tarde, pero ya lo han descubierto. Este gran invento latinoamericano, que es la sistematización de experiencias, se inventó en Chile y en el Perú a fines de los años 70, Sergio Martinic, Horacio Walker, en el Perú Palma, ¿cómo se llamaba? Diego Palma, nuestras colegas, Mariluz Morgan, etcétera. Ha sido criticado, y con justicia, por otra profesora de nuestra universidad, porque, como todo estudio de caso, solo nos permite ver un árbol a la vez. Viendo un árbol cada vez no podemos generar teoría. Pero ¿saben qué? Si nosotros acumulamos árbol tras árbol tras árbol, generamos casuística. Y la casuística es el paso previo a la generación de la teoría. Entonces, incluso podemos superar los límites de las críticas que se han hecho a estas metodologías de sistematización o los critical moments del MIT o como quieran. Para eso sí necesitamos, y es muy importante, las redes de intercambio de experiencias y aprendizajes, y en ese sentido es que creo que esta maestría y con este tipo de eventos está dando un paso fundamental, porque nos está ayudando a animar esas redes, a poner más en contacto, animar a nuestros estudiantes a que rompan con el paradigma de la investigación individual, ¿no? Miren, la construcción de conocimientos nunca ha sido un oficio de individuos, siempre ha sido un proceso colectivo. Lo que pasa es que aparecen por ahí de vez en cuando individuos que son geniales en su capacidad de sintetizar todo el conocimiento acumulado de una generación y publicarlo con su nombre. Pero si ustedes se creyeron el cuento del gran Leonardo, no. Detrás de Leonardo, que sí era muy grande, había un montón de otros que estuvieron acumulando conocimiento previamente, y detrás de cada genio van a encontrar eso. Entonces, olvídense del proyecto individual, del nombre en el libro. Mucho más valioso es la red de intercambio de conocimientos, el proyecto colectivo, que así es como se hacen, por cierto, los grandes saltos cualitativos en el conocimiento. Y entonces, una vez más, alegrarme por este evento, por estar en este momento aquí y ver los pasos que estamos dando, nuestra maestría, pero también con el apoyo, la compañía, el acompañamiento de nuestros colegas aquí presentes de los otros países latinoamericanos, para que efectivamente fortalezcamos estas redes. Ya existen, no es que las estamos iniciando hoy, pero las estamos haciendo crecer, fortalecerse, y efectivamente entonces asumir algunos de los grandes desafíos que la doctora Teresa Tovar nos acaba de reseñar, no para asustarnos, sino para decirnos, miren cuánto tenemos por delante, qué excelente es tener estos grandes desafíos, sentir que no se nos acaba la película, que no sabemos todo, que nunca vamos a saber todo. Muchas gracias. Con un agradecimiento a la comisión organizadora, es un honor estar en esta mesa con distinguidas personalidades, ¿no?, históricas. Por hacer una broma, pero por reconocer los 15 años de la creación de la historia, ¿no? Somos quinceañeros.
Y con atención he tomado nota a detalle como alumno recién egresado de cómo nació gerencia, ¿no? Al doctor José. Le estaré agradecido porque he entendido mucho más lo que es la gerencia social. Me dicen que son 5 minutos. ¿No? Intentaré hacer un recuento, todavía en una línea de aporte, una línea de revisión. No pretendo, lo que diga seguro con énfasis, sea lo último incluso para mí, como en estos momentos pudiera yo presentarlo. Sí me interesó mucho el título de la ponencia, ¿no? Es muy ilustrativo. Rutas de la investigación en gerencia social. Evidentemente, si no tenemos una ruta, no sabemos dónde ir, no llegaremos. No podemos apoyar a alguien que no tiene una ruta, ¿no? Y dónde ir implica con quién ir, con qué ir, ¿no? Con quién ir, evidentemente vamos a ir con las personas que ya hicieron historia, que ya conocen a dónde va la gerencia social, con los que están trabajando en gerencia social, con los que investigan, ¿no? Métodos científicos, con todo el programa, ¿no? Que implica incluso la maestría, con quién ir. ¿Con qué ir? Podríamos sí ahí tener algunas discrepancias, ¿no? Si llevo sombrero porque hace calor o llevo gorro porque hace frío, si llevo mochila o no llevo mochila, es toda una preocupación cuando voy a campo, ¿no? Y a veces hierro porque justamente en Lima a veces hace sol, a veces de frío, y ahora estamos muy formales y siente un poco de calor. Ok, ese es el con qué ir. Evidentemente hay que ir con un método científico o más o menos parecido a lo que es científico, ¿no? Entonces, hay una temática importante a conversar. Yo creo que no deberíamos tener miedo, como primer punto, para ir resumiendo, lo que he anotado y lo que quiero aportar, es que no deberíamos tener el temor al conocimiento teórico. Yo creo que el conocimiento operacional no sale del conocimiento teórico. El conocimiento operacional nos permite mejorar, ir, pero me acostumbro tanto al instrumento, al objeto, a limpiar mi carro de muchísimas maneras, que no salgo que existe otras posibilidades. Es más, si yo quiero hablar de manejo adaptativo, ¿no? Que viene de todas las corrientes, incluso de la física, ¿no? Aplicados a administración, ecología y otras disciplinas, me plantea hablar de resiliencias, me plantea hablar de potencial de cambio, me plantea hablar de conectividad. Nosotros somos estables porque tenemos elementos de conectividad, tenemos posibilidades de cambio, ¿no? O tenemos resiliencia, un poco más de ello, algunos más de uno, algunos menos del otro. Finalmente esos 3 elementos nos hacen ser estables, ¿no? Acá el vendedor ambulante, ¿no? Que vende lo que viene en la temporada, vende helado, vende café, vende lo que puede, tiene alto potencial de cambio. Acá que trabaja de repente en la administración pública, hace taxi, hace docencia, está haciendo multioficios, tiene una cantidad, un potencial de cambio. Y por eso es estable. Quizás no tengamos potencial de cambio, pero otros tienen conectividad. Están conectados con todo el mundo. Ya saben qué ocurre, ¿no? Mi red social, ya me avisan antes, me van a despedir en 15 días, ya me enteré que me van a despedir, así que ya voy buscando trabajo. Estoy bien conectado, ¿no? Ya conozco las notas, el profesor siempre toma las mismas notas, así que estoy conectado. Ya me pasaron las preguntas, ¿no? Soy buen estudiante. Salvo, paso, soy excelente. Porque mi opción ha sido tener conectividad, tener red. Si no tengo potencial de cambio, la conectividad me va a servir. Si no tengo conectividad, nadie me conoce, estoy solamente en un rincón investigando. Si no tengo potencial de cambio, porque soy, bueno, así es mi personalidad, tengo que tener resiliencia, aguantar hasta el extremo, crisis, ¿no? Como menos, disfruto cuando puedo, cuando no. Entonces tengo ahora resiliencia. Esos 3 elementos me hacen estabilidad. Y eso es el manejo adaptativo. Pero esa teorización no va a salir nunca de la casuística, del conocimiento operacional. Va a salir de ese intento de explicar de otras formas la realidad. Entonces no debemos tener temor como gerentes sociales y como investigadores para gerencia social en agarrar nuestra casuística y explicarlo con otra base teórica. Base teórica que existe, que hay bastante publicación, bastantes artículos que replantean mucho de esto. Toda la teoría de la complejidad, todo el manejo adaptativo, todos los servicios ecosistémicos, ahora conocidos como servicios ambientales, me plantean retos teóricos. Yo podría investigar mi casuística viéndolo desde otra base teórica. Y yo ahí les digo, no le tengan temor
a la base teórica. De conocimiento operacional no nos va a salir lineamientos teóricos para hacer estos grandes cambios. La investigación supone el desafío de hacer cosas totalmente alocadas, totalmente diferentes, no repetir la casuística, la operatividad de siempre, ¿no? Entonces ese es un primer punto donde quería yo insistir. Creo que no debemos quedar en recortes convencionales. En otras instituciones, en otros medios, en otros ambientes donde he participado, siempre hablamos de políticas, planes, ¿no? Incluso hacer el PPP, bueno, ya está, me han mentalizado el PPP, ¿no? Política, plan, programa, proyecto. Pero sí es importante, pero quizás no sea todo. No trabajo en el nivel de políticas, no tengo amigos asesores como me permita que esté en el nivel de decisiones políticas, ¿no? Estoy en el nivel un poquito más bajo viendo cómo a diario hay otros elementos de gestión, de toma de decisiones que aparecen. Las mesas de concertación, Conga se cae, hay una mesa de concertación, anulan todo un estudio de impacto ambiental aprobado con toda la convencionalidad del caso, aparecen agendas, vigilancia ecológica, vigilancia social. O sea, otras formas de intervención, de instrumentación organizada que viene incluso de abajo. No viene formalizado. Por allá por el 2000 había toda una teorización de que las evaluaciones de impacto ambiental no servían para una toma de decisión, eran instrumentos de política del Estado, del gobierno, para un control, ¿no? Y había la búsqueda de tener más bien agendas consensuadas desde abajo, como que ahora más o menos son los mecanismos de participación. Entonces, yo no iría al recorte convencional únicamente de políticas, planes, programas, proyectos, sino a leer lo que en la realidad, ¿no?, se está dando como otros instrumentos para intervenir. Porque estamos investigando, evidentemente el gerente social tiene que resolver. El investigador le dice, bueno, evidentemente por ahí así, de esa forma, pero el investigador tiene que salirse de ese esquema para proponer y encontrar otras opciones, ¿no?, que sean viables en su contexto. Y ahí donde seguro hay que enfatizar es la apropiación que hacen las personas, las comunidades, los grupos sociales del instrumento. Hasta el hartazgo tenemos publicaciones de todo tipo donde dicen que las evaluaciones ambientales no vamos a un discursos, ¿no? Y por las experiencias uno hace una exposición, una audiencia pública en algún taller, en algún lugar del Ande o de la Amazonía lejanísimo para la capital, y las personas están esperando a qué hora acaba el señor de exponer. Quiero trabajo, ¿va a haber trabajo o no va a haber trabajo? Ingeniero, va a haber trabajo. Quieren ellos algo inmediato y no están preocupados en nuestro análisis de impacto ambiental, en toda nuestra teorización. Quieren otras cosas. Entonces ellos se están aprovechando, o me digo mejor, están instrumentalizando, están apropiándose de formas diferentes de los instrumentos de intervención que nosotros creamos y construimos. Entonces hay una línea importante de buscar qué investigar. Hay muchos mitos en la investigación, positivismo, neopositivismo, y evidentemente si partimos de esos podemos no ir muy lejos también, ¿no? Yo creo que no hay que tener temor a la medición. O sea, quizás si tengo poco tiempo preferiría hacer una tesis cualitativa, porque hasta medir, hacer mis encuestas, mi instrumento de medición, validarlo, me va a tomar un tiempo. Pero ok, esa es una lógica pragmática, práctica. La investigación tiene que ver qué es lo que mejor conviene, porque la realidad no es ni física, no es ni cuantitativa ni cualitativa. Nuestros lenguajes hacen una realidad cualitativa o cuantitativa. O sea, no hay ciencia cualitativa, no hay ciencia cuantitativa, solo hay aproximaciones cualitativas, cuantitativas de cualquier ciencia que se pueda dar. Entonces yo iría pues el lado de no temerle a la medición y entender que la realidad no es ni cuantitativa ni cualitativa. Es lo que nuestro lenguaje lo plantea. Otro tema que sería importante, nuestra matriz de datos. Nuestra matriz de datos, ese logro, ¿no?, más o menos riguroso, más o menos lleno, más o menos hojas, más o menos cuadros, nos ha tomado un montón de tiempo, un montón de trabajo. Pero siempre será un recorte fragmentario de una realidad. Lo que pongamos en esa matriz de datos va a ser lo que determine nuestra interpretación, por más que llenemos. Y a veces lo llenamos tanto de información que más bien distrae, redunda, de lo que realmente debimos tomar. Si tenemos al inicio una pregunta de investigación, sabremos qué información necesitamos recoger y eso es lo que nos va a permitir hacer algún tipo de interpretación. Pero siempre será un recorte fragmentario, ¿no? Una propuesta, que yo no la he traído, sino del material epistemológico que se lee, es de que más bien esa matriz de datos sea el punto de llegada. Yo armo mi matriz de datos, mis tablas, ¿no?, vía encuestas, vía entrevista profunda, eso, para con ello hacer alguna interpretación. Pero la otra propuesta es de que usted más bien cierre con eso. En todo ese proceso, esa matriz de datos va cambiando, va organizando hasta que usted cierra con
una matriz de datos que le va a servir como punto de llegada. Las interpretaciones antes para llegar a una matriz de datos, que puede servir para monitorear, para hacer un seguimiento y base de nuevas investigaciones. Entonces, otra lógica, la información que nosotros estamos captando. Bien. Posibilidades de ir a construir una investigación que ayude al gerente, ¿no? Va a implicar estos retos de consensos, de aportes de los mismos gerentes sociales, de los que trabajan en investigación, ¿no? Porque entiendo que esto no es nada acabado. Y yo sí tengo plenas coincidencias, y es ahí donde yo quiero ya concluir, es de que, lo anoté aquí, ¿no? Teresa habló de tomar decisión, enfatizó en los inicios tomar decisión. Evidentemente, tomar decisión es la línea, la ruta hacia donde nos une, los que investigan y los gerentes sociales. Para tomar una correcta decisión hay soportes, ¿no? Teóricos, prácticos, experiencias, ¿no? Entonces, ese es algún elemento que yo gustaría ser parte como elementos para ir y crear algo, ¿no? Como líneas matrices de investigación. Y la agenda es algo que nos debe llevar, pero nos implica desafíos, retos enormes, porque jalar el tema ambiental y al tema social con construcciones, con investigadores, con entidades, con presupuestos, es todo un desafío, ¿no? Yo celebro que se haya incluido, ¿no? Como una posibilidad de investigación, y seguro que gustaría aportar una enormidad en este tema. Los temas de territorialidad, necesitamos territorialidad, investigar en ese tema. ¿Por qué? Porque los instrumentos que hoy día se usan, zonificación económica, ecológica, planificación, ordenamiento territorial, ambiental, como le vayamos llamando, suponen de que hay que ordenar un espacio. El espacio está hace tiempo social, históricamente construido por las personas, por los grupos sociales. No hay nada que ordenarles. Hay que dar alternativas para un uso eficiente, para una posibilidad de repotenciar sus recursos, más que intentar ordenarlos. Entonces, desde esa lógica de los instrumentos que hoy usamos, ya andamos un poco en línea errada. Entonces, ahí sí hay mucho que aportar, y creo que eso es lo más importante, porque si un lugar socialmente se definió para zonas de protección, evidentemente si hay un proyecto minero, un proyecto de hidrocarburos, y ya socialmente hemos definido que es de protección, no va a ir el proyecto. Y si además está respaldado por las normas, evidentemente no va a ir el proyecto. El inversionista sabe que ese sitio no va para proyectos, por tanto, no haría la intervención y nos ahorraríamos conflictos y estudios de impacto ambiental, que muchos de ellos son carísimos, ¿no? Entonces, esa lógica de la territorialidad, como hoy día se tiene en nuestras instituciones, en el MINAM, por ejemplo, va descabellada. Es ahí donde podríamos entrar con mucha propiedad y, finalmente, quedar. Bueno, yo les agradezco en este alocado intento de expresar ideas y mis agradecimientos, y en todo caso la anuencia de haber discrepado en algunos puntos con mis distinguidas colegas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también a nuestros comentaristas por sus valiosos aportes, y vamos a dar por concluida esta intervención con las respuestas de dos preguntas que nos hicieron llegar, que va a contestar la profesora Teresa Tovar. Sí, yo pensaba que ya no iba a haber preguntas porque es por respeto al tiempo de ustedes, ¿no? Pero bueno, voy a contestar por lo menos una que me pareció recontra interesante, que es, dice así: ¿considera pertinente para el tema de investigación el desarrollo de capacidades y la incorporando un enfoque de ética, es decir, liderazgos transformadores? Bueno, sí, ¿no? Creo que esto es fundamental, ¿no? El desarrollo de capacidades desde la perspectiva no solamente de Amartya Sen, de desarrollo pleno de capacidades en relación a la gente que hace uso de sus capacidades, sino de realización personal, ¿no? Una definición interesante que tiene Martha Nussbaum sobre el tema es que desarrollar capacidades significa producir actos valiosos para la vida. Y yo creo que las propuestas de gerencia social son eso, son actos valiosos para la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y con esto yo me quedo, porque es bastante para pensar, es muy desafiante. Lo último también, que
una cosita más es que creo que estamos en una tensión entre lo concreto, entre decidir afrontar experiencias concretas, pero sin renunciar a pensar los dilemas fundamentales de nuestro desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos. Muchas gracias a ustedes. Y a nombre de la Maestría en Gerencia Social, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Hasta mañana.